¿de qué? Capítulo 1, del 1 al 9, más o menos va a estar. ¿Por qué del 1 al 9? Porque le dice el Señor, si no estoy mal, 3 veces. Le dice, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate. Es decir, ya te esforzaste, sí, Señor, esfuérzate más, pero Señor, ya me esforcé, sí, pero más. Y todavía otra vez viene el Señor y cuando le dice la tercera vez, hermano, como diciéndole, ¿no te he dicho yo que te esfuerces? Sabe, como esperando el Señor que encima de un esfuerzo hagamos otro más. Y encima de ese esfuerzo, otro más. Como diciendo, mira, si pudiste duplicar, puedes volver a duplicar otra vez. Si ya te esforzaste una vez, te puedes volver a esforzar otra vez. ¿Qué quiere decir eso? Imagínese usted para llegar a usted necesita un esfuerzo, ¿verdad? Un esfuerzo, ¿verdad? Pero si usted quiere llegar hasta este de aquí, necesita hacer 2. Y si quiere llegar al de acá, 3. Tiene que esforzarse 3 veces. Entonces a veces como cristianos nosotros creemos que con un esfuerzo nosotros vamos a llegar hasta allá. Y no, dice el Señor, no, si brincas una grada vas a avanzar una grada. Y si brincas 2, vas a avanzar 2. Y si brincas 3, y así hasta que llegues a la estatura del varón perfecto. Por eso dice la Biblia, vamos a ir de poder en poder, ¿verdad? De victoria en victoria, de gloria en gloria, ¿verdad? Todo eso son distintos niveles. Por eso es que en el libro de los Salmos, después del Salmo 119, vienen 15 salmos que son llamados, ¿se recuerda? De ascenso gradual. O, como dijo alguien también, ¿verdad? Son los salmos de las gradas, porque va uno subiendo de una en una, de una en una. Entonces todo eso requiere un esfuerzo, requiere un trabajo. Y a esta iglesia, claro que más adelante, ¿verdad?, le hace el Señor también alguna salvedad y le dice, tengo contra ti. Pero yo lo que quiero extraer es esto. Dese cuenta que es una iglesia que no se quedó estancada, sino que iba avanzando, se iba esforzando. Entonces, fíjese, hablamos de algunos ministerios y vamos a ir a segunda carta de Corintios, capítulo 3, verso 8. Cuando lo tenga, dígame. Segunda de Corintios, ¿qué le dije? 3, ¿verdad? 8. Dice, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu Santo? Y si lo leemos desde el verso 7, si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los hijos de Israel no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro que se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu Santo? Entonces mire, está Moisés y el Espíritu Santo, y estamos aquí, vamos a hablar del ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? Déjeme ver, ese sería si seguimos con la numeración que traíamos, ese sería el tercero. Muy bien, entonces fíjese, dice que Moisés, que fue el que estuvo en ese ministerio, ¿qué dice ahí? De muerte, ¿no? Así dice. Si el ministerio, ¿de qué? De muerte, grabado con letras en piedras, y ahorita vamos a explicar eso, ¿verdad? Dice ese ministerio de muerte, dice que tuvo gloria. Y explica qué tipo de gloria tuvo, porque dice que el rostro de Moisés reflejaba esa gloria. Y entonces dice, entonces cuánto más el ministerio del Espíritu Santo será con mayor gloria, ¿verdad? Entonces este ministerio del Espíritu Santo dice que tendrá mayor gloria. Pero lo interesante aquí es que respecto a Moisés, ¿de qué está hablando? De la ley, ¿verdad? Y cuando habla del Espíritu Santo, no está hablando de la ley,
Fíjese que dice, Moisés dice que era el que estaba acá en este ministerio, dice que ese ministerio trajo una gloria sobre él de tal manera que su rostro, dice, se llenó de luz, se iluminó de tal manera que parecía que se desvanecía, el pueblo de Israel se atemorizó, y recuérdese que estaban bajo la ley. Entonces dice, ¿con cuánto mayor razón el ministerio del Espíritu Santo? Porque el ministerio del Espíritu Santo ya no es bajo la ley, sino que es un ministerio bajo la gracia, bajo la misericordia. Y cuando vemos nosotros, piense usted por un momento en dónde se vio esto mismo que sucedió con Moisés. ¿Se recuerda alguien que haya tenido esa misma experiencia? Dice la Biblia que el Señor Jesús, cuando salió del Jordán, ¿verdad? Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él, ¿verdad? Y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual mi alma se deleita. Y entonces el Señor se fue al desierto y fue probado. Pero luego más adelante, viene el Señor y sube a un monte con sus discípulos, ¿se recuerda? Y ahí en ese monte, dice que mientras estaban ahí, se transfiguró delante de ellos. Y cuando se transfiguró, ¿qué fue lo que sucedió? Sí, se aparecieron Moisés y Elías, pero a él ¿qué le sucedió? ¿Sí se recuerda? Mire, pues vamos a ver. A ver, busquémosla acá en los evangelios. A ver, si alguien se recuerda. Sí, es cuando se transfiguró. A ver, 17. Ahí está, exactamente. 17 de Mateo, capítulo 17, verso. Mire, desde el 1. ¿Ya lo tiene? Dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Ahí en el monte, dice, se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué sucedió? Su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y entonces se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces, fíjese, se transfiguró, y entonces se llenó de luz. Lo mismo que le sucedió a Moisés, ¿verdad? Dice que su rostro también, el de Moisés, se llenó de luz y el pueblo entonces se asustó. Entonces dése cuenta, ¿cuál es la diferencia entonces entre las dos glorias? La gloria que experimentó Moisés y la gloria del ministerio del Espíritu Santo. ¿Cuál? Sí, pero lo que queremos ver es por qué razón, si era un ministerio de muerte, si era un ministerio de condenación, ¿por qué tenía gloria? ¿Cuál era la gloria de ese ministerio? Digamos, y el ministerio del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Fíjese qué tremendo eso, ¿verdad? Porque los dos tenían gloria y con los dos sucedió lo mismo. Moisés, dice, su rostro se llenó de luz y se asustaron todos. Y el Señor dice, también su rostro se llenó de luz, se transfiguró delante de ellos y se asustaron los discípulos. Los dos tenían gloria, pero ¿qué hacía diferente un ministerio del otro? Que uno es bajo la ley y el otro bajo la gracia. ¿Y qué diferencia la ley de la gracia? Que en la ley es por obras, ¿verdad? Y en la gracia dice, y esto es
por gracia, ¿verdad? Y no por obras para que ninguno se gloríe. Entonces Moisés guardaba la ley, por eso dice la Biblia, se recuerda que en toda la casa del Señor, ¿quién fue hallado fiel? Moisés. Entonces el que no alcanzaba esa estatura que tenía Moisés, era imposible que alcanzara esos niveles de santidad y de luz y de todo lo demás. Pero en el caso del Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu Santo, es por gracia, no es por lo que nosotros hagamos, ¿sí? Sino que es por gracia del Señor. Por eso es que de pronto cuando vemos esto dice, el ministerio del Espíritu Santo va a tener mayor gloria. ¿Por qué? Porque no va a depender de qué tanto hacemos o qué no hacemos, que claro que eso no quiere decir que no hagamos nada, sino que dice que todo lo que hagamos lo hagamos nosotros, ¿para quién? Para el Señor, no para nosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que cada cosa, si usted, por ejemplo, hoy le toca limpiar la pizarra, ¿verdad? Y que usted no esté pensando, a ver cuántos galardones me van a dar por limpiar la pizarra. Así no es. Usted lo va a hacer, ¿por qué? Porque ama al Señor y dice usted que aquí tiene que estar limpio, gloria a Dios, aleluya, porque es la casa del Señor. Y el Señor se va a encargar de ver cómo se lo va a retribuir. Entonces, por eso es que la gran diferencia es que aquí en la ley, si no eras fiel, te morías. ¿Verdad? El que fallaba, se acabó, ya no había nada más. Pero en el ministerio del Espíritu Santo, fíjese qué interesante, porque acá se pide que seamos fieles también. ¿Se recuerda? Sé fiel hasta la muerte y te vamos a dar corona. Y si no eres fiel hasta la muerte, no hay corona, pero no te mandan al infierno. ¿Verdad? ¿Nos vamos al cielo? Sí, nos vamos al cielo. El asunto es que vamos a llegar al cielo y vamos a ver cómo se reparten las coronas entre todos, y entre esas vamos a ver que van coronas que tienen nuestro nombre, pero no nos las van a dar a nosotros, sino que se las van a dar a alguien más. Por eso es que acá el que fallaba se moría, nada que transfiguración, nada que rostro lleno de luz, no, muerte. Y ese sí se perdía. Pero en este ministerio del Espíritu Santo dice que es con mayor gloria. ¿Por qué? Porque no es un ministerio que tenga el propósito ni de destruir, ni de excluir, ni de enviar gente al infierno. Amén. Sino que dice que este ministerio y este evangelio que nosotros predicamos, el propósito de él es que todos se salven. Eso es lo que Dios quiere, que todos se salven. Pero dice que para que todos se salven es necesario que todos nos arrepintamos de nuestros pecados. Amén. Entonces mire qué interesante, acá es, por ley tienes que dejar de pecar, aquí no. Aquí vas a dejar de pecar si quieres. Eso sí, al final se va a ver a quién lo van a transfigurar y a quién no. ¿Por qué mayor gloria? Porque esta gloria que recibió Moisés fue terrenal. Pero nosotros, ¿cuándo nos van a transfigurar? En el bimá de Cristo, ¿verdad? Llegamos al bimá de Cristo y ya estando ahí, a unos transfigurados y a los otros desfigurados, ¿verdad? Sí, porque los mandan de regreso. Entonces, mire qué terrible. ¿Qué quiere usted? ¿Transfigurado? De plano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos que ver nosotros y dejar que el Espíritu, mire eso, hay que dejar que el Espíritu Santo desarrolle su ministerio en nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque no somos nosotros los que hacemos la obra, sino que es el Señor. Recuérdese que el Señor dijo, yo me voy a mandar a uno, ese va a terminar lo que yo empecé. Ese es el Espíritu Santo. Ahora mire, acompáñenme a Hebreos capítulo 1. Capítulo 1 y verso 13. ¿Ya lo tienen? Dice, pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos ellos espíritus ministradores, espíritus con diaconia, es ahí en griego, ¿verdad? ¿Enviados para qué? Para servir. ¿Por causa de quiénes? De los que heredan la salvación. Entonces, este es el ministerio. ¿Qué ministerio es? Angélico, ¿verdad?
Fíjese que ellos tienen un ministerio. Para los ángeles, ellos fueron creados para desarrollar un ministerio. Ahora bien, ¿qué ministerio tienen que desarrollar ellos? ¿Cuál es su ministerio? Ahí dice, ¿verdad? ¿Cuál es el ministerio de ellos? ¿Ministrar a quiénes? ¿Y esos quiénes son? Nosotros. Entonces, la razón, mire esto. La razón de los ángeles, ¿cuál es? Fíjese esto, qué tremendo. Viene el Señor y entonces dice que los ángeles fueron creados para alabanza y gloria de Dios. ¿Sí? Pero luego dice entonces, eso fue allá atrás, en el Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Pacto viene el Señor y a partir de la cruz, entonces viene el Señor y establece un nuevo oficio para ellos. Y entonces les dice, miren, ustedes ahora, como han desarrollado ya este trabajo, ¿verdad? Y lo van a seguir haciendo, pero ahora la razón de ustedes, después del sacrificio de Cristo, ahora la razón para que ustedes estén, es que ustedes sirvan a los que van a heredar la salvación. Entonces fíjese, aquí ¿a quién sirven? A Dios. Pero acá dice, ustedes ahora van a servir, ¿a quiénes? A los herederos, de los cuales el primero es, ¿quién es el primer heredero del Padre? Cristo, ¿verdad? Por eso dice que fue primogénito. Entonces viene y dice, ahora van a servir al Hijo, mientras el Hijo estaba aquí en la tierra. Por eso es que cuando se fue al desierto dice que ángeles bajaron y le ministraron. Y luego cuando estaba en el Getsemaní, que dice que él estaba derramando gotas de sudor como que fuera sangre, y dice que nuevamente los ángeles vinieron y le ministraron. Amén. Entonces esos ángeles, su trabajo, ahora dice, es ministrar a los herederos de la salvación. Que esos somos usted y yo. Ese trabajo que ellos realizan, mire esto, dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Y este ministerio, fíjese, de los ángeles, que es en favor nuestro, tenemos que entender nosotros algo. Fíjese pues, aunque ellos fueron enviados para servir en favor de los salvos, eso no quiere decir que los salvos podamos servirnos de ellos. Amén. ¿Cómo así? Por ejemplo, usted va, digamos usted va a un restaurante, ¿sí? Y entra al restaurante y entonces llega un mesero, ¿verdad? Entonces el mesero le pasa la cartilla y usted lee en la cartilla y entonces usted le dice, quiero comer chancla veloz, ¿verdad? Y entonces pide su chancla veloz, aunque se tarde un montón, ¿verdad? Pero ellos dicen que es veloz. Y entonces viene usted, se lo llevan, usted come y al final deja una propina, ¿verdad? Pero no es así con los ángeles. Amén. Sino que nosotros no le tenemos que pedir a ellos. Es decir, que la cartilla, ¿quién nos la da? Cristo. ¿Y a quién le pedimos? A Cristo. Pero entonces viene el Señor, mire esto, viene el Señor y dice, yo ya les di la cartilla, ya me pidieron, ya me dieron a conocer sus peticiones, ahora yo les voy a contestar, pero les voy a contestar utilizando ángeles. Y entonces manda ángeles. Entonces, para que usted vea, por ejemplo, cómo desarrollan ellos su ministerio, fíjese pues, digamos, ¿quién fue el que le dijo a José que agarrara a María y al niño y que se fuera a Egipto? Un ángel. ¿Cómo se lo dijo? En sueños. Entonces mire qué interesante, porque quiere decir que estos servidores, mire el ministerio de ellos. El ministerio de ellos, parte de su ministerio es
¿Meterse en dónde? Hermano, ¿cómo le harán? ¿Nunca se ha preguntado usted? ¿Cómo hará un ángel para meterse en los sueños? Porque digamos, usted se acuesta a dormir y ¿quiénes han soñado aquí alguna vez en su vida? Todos hemos soñado, ¿verdad? Claro, algunos no se acuerdan nunca de lo que sueñan, pero todos soñamos. Pero ¿cómo hará un ángel para, hermano, meterse en un sueño? Que uno se acueste a dormir, ¿verdad? Y en medio de su sueño, y hermano, así, y todo, y de repente se le mete su sueño y se aparece. ¡Ey! Dice el Señor, que te pongas a cuentas, que te arrepientas. Y se despierta, ¿verdad? Y dice, qué pesadilla la que tuve. Pero mire qué tremendo. Dice usted, bueno, gracias a Dios fue un sueño. Se vuelve a dormir y otra vez, te dije que te arrepintieras, que te pongas a orar. Y dice usted, otra vez, será el diablo que se está... Ese es el ministerio de los ángeles, meterse en los sueños. Y en medio de esos sueños, hablarnos, revelarnos y traernos cosas. Entonces mire, José no fue el único. Fíjese que a Jacob le dijeron, dice que en sueños le hablaron y le dijeron qué tenía que hacer. Labán dice que iba dispuesto a matar a Jacob y a llevarse de regreso a sus nietos y a sus hijas. Y en sueños dice que se le metió un ángel y dijo, ¡ay, cuidadito! Porque este es protegido del Señor. Allá va también Esaú con las mismas intenciones. También dice que antes de que se encontrara con Jacob, el Señor le salió al encuentro. Entonces mire qué tremendo, porque el ministerio de ellos es meterse aquí en nuestros sueños y desde ahí llevarnos mensajes. Eso es como para no asustarnos tanto, porque imagínese, en sueños como quiera usted lo ve y se despierta. Y medio que agitado, ¿ah? El corazón ahí, tucu, 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 tucu. Pero ¿y si fuera al revés? Está usted dormido y de repente se levanta así y ahí sentado en su cama está un cuate así, viéndolo. Y usted así cierra los ojos. Es un sueño. Y él ahí todavía. Soy yo. Ya. Ya desmayado se le mete en el sueño, ¿verdad? Entonces mire qué tremendo, porque ellos también, parte de su ministerio es no solo meterse, sino que desde afuera también. A Daniel se le apareció, se recuerda, y pum, como medio muerto. A Juan igual, y pum, como medio muerto. Entonces, ¿cómo será una experiencia de esas? Ahora, esa es parte de su ministerio, es parte de su servicio. Y nosotros no tenemos que pedirles a ellos nada, sino que ellos, dice el Señor, y que los agarre y dice, ve y va, ven y viene, haz y lo hace. Qué ejemplo para nosotros, ¿verdad? Ahora mire entonces, porque para que usted vea físicamente, ¿quién sacó a Lot de Sodoma y Gomorra? Los ángeles. Y no fue en sueños, ¿verdad? Fue en vivo y a todo color. Llegaron, los agarraron, casi arrastrados los sacaron, y ya que estaban afuera le dijeron, hey, empieza a correr porque a mí me dijeron que a las 9 en punto y faltan 5 minutos para las 9 y si no te vas te va a caer aquí el fuego. Y dije, entonces hermano, no todos estaban, pero ¿y qué voy a hacer? No, ya hubieras empezado a correr. Y empiezan, hermano, a correr y dicen, no voy a llegar, no me va a dar tiempo. Y mejor, déjame llegar a aquella ciudad y no destruyas esa ciudad. Vaya pues, está bien, te voy a conceder eso de no destruir la ciudad, pero apúrate porque a mí me dijeron que a cierta hora. Y hermano sale corriendo y dice que salieron corriendo y atrasito de ellos, ¡pum!, el castigo. Entonces parte del ministerio también de los ángeles es ejecutar juicios. Entonces fíjese que a veces cuando el Señor dice, este mijito necesita un par de cinturonazos, ¿a quién cree que manda? ¿Dónde está ese del qué salmo es? Mire, hay un salmo donde aparece ahí, dice que mandan detrás de uno y persiguiendo, y hermano, y ahí va uno corriendo, ¿verdad?
¿Sabe qué me imagino yo? Algo así como Lot, corre, 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 y ellos corriendo y los ángeles atrás gritándoles, no, más rápido, corre más, corre más. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio de Dios. Recuérdese que es para salvación. Otro personaje, Gedeón. Ahí está Gedeón. Y dice que estaba escondiendo el grano, hermano, que acababa de cortar y todo, antes de que se lo robaran los madianitas. Y cuando de repente se le aparece un hombre y le dice, mira, dice el Señor, tú vas a libertar a Israel con esta fuerza que tienes. Y hermano, se queda Gedeón así como diciendo, ¿y este quién es? ¿Ah? Y entonces dice que le dijo, espérame aquí, dijo, ¿tú vienes de parte del Señor? Sí, bueno, déjame darte algo de comer. Y dice que salió corriendo, le preparó de comer y le llevó. Y le puso ahí, sobre una roca. ¿Por qué lo puso sobre la roca? Porque se lo iba a dar y él le dijo, no, 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 a mí no me lo des, ponlo sobre la roca. Y cuando lo puso sobre la roca, dice que él con su vara lo tocó y cayó fuego y consumió lo que estaba ahí. Fíjese que no se comió lo que le dieron. Y era un ángel. Parece usted, no, hermano, es que los ángeles no comen aquí en la tierra. Sí comen. Porque cuando llegaron con Abraham, dice que Abraham les dio de comer. Y hermano, dice que todo lo que les puso ahí se lo comieron. Entonces sí comen. ¿Qué le dieron a Elías? ¿Pan de quién? Y si los ángeles no comen, ¿por qué hacen pan? ¿Se da cuenta? Ese es el ministerio de ellos. Entonces mire qué tremendo, porque estos ángeles, hermano, están para servir en favor de los que van a heredar la salvación. ¿Cómo? Metiéndose en sueños. ¿Cómo? A veces apareciéndose y diciendo, hey, yo vengo de parte del Señor y dice que te pongas las pilas, así como con Lot. A veces así como a Gedeón, para decir, hey, dice el Señor que agarres fuerza, que te prepares, que cumplas con tu ministerio. Fíjese que a veces es para darnos instrucciones específicas. A la mamá de Sansón, ¿se recuerda? Dice que estaba ahí afuera de su casa y de repente se le aparece un ángel. Y le dice, mira, vas a tener un hijo y cuando ese hijo nazca le vas a llamar Sansón y cuando nazca lo vas a criar de esta y esta manera, tú no vas a beber vino y él tampoco, nunca le vas a acordar. Y le dio todo el dato y se fue. Entra la mujer y le dice, vieras lo que me pasó, le dice a su esposo. Y estaba allá afuera y se me apareció un ángel. Y me dijo que iba a tener un hijo y me dijo esto y lo otro, pero como a ella le gustaba, como que el esposo no le creyó muchito. Y entonces dice la Biblia, mire qué tremendo, dice la Biblia que se puso a orar, Señor, si tú de verdad le enviaste a esta mujer ese ángel, por favor vuélvelo a mandar, pero que ahora hable conmigo. Porque si no, mire, entre líneas le voy a decir, si hubiera habido en aquel entonces, entre líneas de aquel está el Señor, porque si no la voy a tener que llevar con el psiquiatra, porque ya está empezando a ver elefantes rosas. Y entonces, hermano, dice que al día siguiente estaba la mujer otra vez fuera de la casa, pero mire qué interesante, ¿qué estaba haciendo fuera de la casa? Porque mire, no era costumbre de las mujeres estar fuera de la casa, era al revés, las mujeres estaban adentro y los hombres estaban afuera. Entonces, ¿por qué estaban invertidos los papeles ahí? ¿Qué andaba haciendo la mujer? ¿Y el hombre qué estaba haciendo? Lavando, barriendo, cocinando. Mire, todo estaba cruzado. Entonces cuando se aparece el ángel, viene y ella está afuera otra vez. Y entonces ella le dice, espérate, espérate, no te vayas a ir, le dice, no te vayas a ir. Y se va, hermano, y entra en la casa y le dice, ahí está, ahí está. Y entonces sale aquel hombre y dice, y le pregunta, ¿tú fuiste el que vino el otro día? Sí, yo fui. ¿Y me podrías decir lo que le dijiste a ella? No, ya se lo dije a ella. En otras palabras, ¿tú qué te estás metiendo en lo que no te importa? O sea, si el mensaje no es para ti, el mensaje era para ella, ¿verdad? A ella le dije que tiene que hacer, que ella te lo diga. Mire qué tremendo. Porque entonces quiere decir que hay mensajes que Dios nos manda. Y yo se lo he dicho, ¿verdad? Cuando Dios le dice a usted, ponte a orar, ¿a quién le dijo? Ponte a ayunar, ¿a quién le dijo? ¿Verdad? Entonces, a veces nosotros decimos, hermano, el Señor me reveló que tenemos que orar. No, espérese, ¿cómo fue que le dijo? ¿Verdad? Hermano, dice el Señor que ayunemos. No, espérese, ¿cómo fue que le dijo? ¿Verdad? Por eso cuando ese hombre le dice, mira, ¿me puedes decir lo que le dijiste a ella? No, si las instrucciones no eran para ti, eran para ella, que ella te diga. Entonces mire qué tremendo, porque el ministerio de ellos es también venir a darnos instrucciones de parte de Dios, instrucciones específicas. Lo tremendo es que si uno no sigue esas instrucciones,
después vienen problemas. ¿Se recuerda qué sucedió con Sansón? Se desvió, se torció, perdió la visión y al final murió aplastado por un templo pagano. Mire otro, a Daniel. A Daniel se le aparece un ángel también, pero hermano, ese Daniel se le apareció un ángel, pero también se le apareció un ser como de metal, dice la Biblia, ese saber de dónde salió. Pero cuando se le aparece, le traía un mensaje. Se recuerda que hubo oposición en el cielo, que se atravesó un principado y entonces se pusieron a pelear en el cielo, tuvo que ir a pedir ayuda, finalmente logra llegar y dice, mira, me tardé 21 días porque tuve que pelear, regresar, volver a venir, y qué tremendo, porque eso nos muestra a nosotros que los ángeles, hermano, no son omnipresentes, aunque ellos viajan rápido, pero dése cuenta que a ese le tomó 21 días, en lo que iba de camino, lo obstruyeron, se regresó a pedir ayuda, fueron a hacerle frente al príncipe de Persia, él logró pasar hasta donde estaba Daniel, todo eso le tomó 21 días. Entonces no son omnipresentes, ellos también se desplazan, y es cierto, va a decir usted, hermano, pero ¿y si ellos se mueven rapidísimo porque dice que son como de luz y todo? Pues imagínese qué tan lejos tuvo que ir, que se tardó 21 días, viajando. Si usted quiere la velocidad de la luz, por ejemplo, ¿de qué tamaño es el universo? Que para poder viajar de una galaxia a la otra, hay que viajar durante miles de años luz. ¿Sabe qué es eso? ¿A cuánto viaja la luz? 300,000 kilómetros. Mire, pues, vamos a escribirlo para que usted se haga una idea clara. Mire, por ejemplo, para ir de aquí a Monterrey, uno viaja a 100 kilómetros por hora. Así siendo uno reservado, ¿verdad? Si uno le pesa un poquito, como 120. ¿Cuánto es la velocidad de la luz? 300,000 kilómetros por segundo, no por hora, por segundo. Por eso es que usted enciende un foco al final de la calle, ¿cuánto se tarda en verlo? Inmediatamente. Entonces ahora imagínese a qué velocidad es eso, 300,000, y cuánto tiempo le tomó a ese ángel ir y venir hasta donde estaba el otro para que lo viniera a ayudar. Tremendo, ¿verdad? Ese es el ministerio de los ángeles. Mire todo lo que hacen ellos solo para traernos un mensaje de parte de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ver, hermano, cómo todo lo que Dios hace a través de ellos, solamente en favor nuestro. Y vuelvo a insistir, no les tenemos que pedir a ellos nada, sino que ya están programados para eso. Entonces, mire, acompaña. Quiero mostrarle otro más. Hechos capítulo 20. Verso 24. ¿Ya lo tiene? Dice, pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, mire, ese es el ministerio, ese que sería el 5, ¿verdad? Ese sería el ministerio de los ministros, es decir, el oficio de los ministros en general, no solo ni del apóstol, no, de los ministros en general, el oficio, el trabajo, lo que ellos tienen que desarrollar como ministros del Señor. Entonces mire lo que dice Pablo ahí, dice, estimo mi vida, dice, en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder, ¿qué? Terminar mi carrera, ¿y qué más? Y el ministerio. Entonces, mire, terminar el ministerio. Entonces, quiere decir que esa obra
que Dios nos encomendó como ministros, lo que Dios espera es que la concluyamos. Fíjese que yo veo que de pronto, cuando Pablo habla de eso, dice, yo quiero terminar, mire qué interesante, dice, a fin de poder terminar mi carrera, y, es decir, terminar también el ministerio que recibió del Señor. Entonces, hay un pasaje donde Pablo dice, he terminado la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? ¿Qué más dice? He corrido la carrera, he guardado la fe, ¿verdad? ¿Qué más? He peleado la buena batalla, por lo demás, solo me espera la corona. Qué certeza, mire qué certeza la de Pablo de poder decir, yo ya terminé. Y eso entonces me pone a mí, ¿verdad?, en un gran aprieto. Y no solo a mí, sino que a todos los ministros, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque quiere decir que nosotros, los ministros, tenemos que saber cuál es el final de nuestro ministerio. Tenemos que conocer hasta dónde tenemos que llegar, cuál es la meta que Dios estableció para nuestro ministerio. Porque si no, ¿sabe qué? Estamos corriendo y corriendo y corriendo y nunca llegamos a ninguna parte. Estamos haciendo y haciendo y haciendo y predicando y predicando y predicando, y realmente lo que dice Pablo es, yo no estimo mi vida como más valiosa, porque yo espero terminar la carrera, pero también terminar el ministerio que Dios me encomendó. Entonces, un ministro debe de tener entonces claro hacia dónde Dios quiere que lleve a las ovejas, cuál es el propósito de su ministerio. Oiga esto. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Terminar el ministerio o terminar, ¿verdad?, la obra que le encomendaron. Eso, hermano, es algo bien importante. Si usted ve el Señor Jesucristo, recuérdese que el Señor terminó la obra. Por eso oró por sus discípulos. Y entonces llega un momento en el que él dice, Padre, la obra que me dijiste que hiciera, ya la concluí. Y yo veo que de todos los apóstoles, el único que dice eso es Pablo. Es el único que dice, yo terminé la obra, así como el Señor, Padre, lo que me dijiste, las obras que me encomendaste, ya todo lo hice. Lo único que falta ahora, Señor, es que pase por este trago difícil, esta copa, Señor, que si es posible pasarla, que yo quisiera, pero si no, que se haga tu voluntad. Y pasa entonces por ahí. Entonces, mire, segunda carta a los Corintios. Dice, 4 verso 1, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, que dice, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre, en la presencia de Dios. Oiga eso. Dice, tenemos este ministerio según hemos recibido misericordia. ¿Qué dice? No desfallecemos. ¿Qué es desfallecer? Que se quedó sin fuerzas y que se empezó a quedar tirado, ¿verdad? Entonces, mire, eso es bien tremendo porque cuando uno ve a Pablo, fíjese que él no desfallecía, sino que a él lo agarraban y, hermanos, lo golpeaban, lo apedreaban, lo echaban de la ciudad. ¿Qué no le hicieron, hermano? Y hay un pasaje donde dice que lo agarraron, lo sacaron de la ciudad, lo apedrearon como a Esteban, dice la Biblia. ¿Qué pasó cuando apedrearon a Esteban? Se murió, ¿ah? Entonces dice que él lo apedrearon así como habían hecho con Esteban, y lo vieron y lo dieron por muerto. Y entonces se fueron todos. Y cuando ya se fueron todos, dice que él se levantó, sacudió sus vestidos. Y si yo hubiera estado en el lugar de Pablo, ¿sabe qué hubiera hecho? Me hubiera subido en el primer senda que pasara, hermano, ¿verdad? Y me hubiera ido a otra ciudad. Pero fíjese que viene Pablo, dice que se sacude sus vestiduras, hermano, y se levanta y empieza a caminar para entrar a la ciudad otra vez. Y entonces los que estaban con él dicen, Pablo, ¿pero qué estás haciendo? No, dice él, es que yo tengo que cumplir con el ministerio. Y se va otra vez para adentro y atrás ellos diciendo, Pablo, pero te van a matar. Por eso es que en ese pasaje, yo no estimo como valiosa mi vida. A mí lo que me interesa es
terminar la obra, terminar el ministerio. Y en ese trabajo de terminar el ministerio, dice, no desfallecemos. Oiga eso. Porque no solamente eso, dice el verso 2, no desfallecemos, sino que además de eso hemos renunciado. ¿A qué? Renunciar a lo oculto, ¿qué más? A lo vergonzoso. Entonces, fíjese que yo veo algo, que entonces de pronto hay ministros, hay ministerios que son unos sinvergüenzas, hermano, ¿verdad? No porque hayan renunciado, sino porque les falta. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Hemos renunciado a aquellas cosas ocultas, a aquellas cosas que realmente son dignas de que un ministro se sienta avergonzado. Pero ahora, hermano, lo que sucede es todo lo contrario. No se renuncia a eso, sino que las prácticas actualmente son prácticas, hermano, que realmente avergüenzan a alguien que predica la verdad. Las prácticas, yo le mencionaba hoy en la mañana, por ejemplo, hay gente, hermano, que incluso ya hasta está, ¿cómo se dice eso cuando se confía en un amuleto o en algo así? Fetichismo, eso es, fetichismo. Entonces ya, hermano, ya empiezan a vender, ¿verdad? Puede pasar allá por la librería, ahí están los pañuelitos ungidos para sanidad, los de $1,000 son para cáncer, los de $500 son para, qué sé yo, X enfermedad, los de $100 para dolor de estómago y los de 25 para dolor de cabeza. Eso es fetichismo. He aquí, entonces hay otros, ¿verdad? Que dicen, ahí están mis pinturas y cómprelas y todo. La de 5,000 echa fuera a Dagón, la de 3,000 es para echar fuera a Astoret, la de $100 es para echar fuera a los demonios esos, los achichincles. Pero mire, esas son prácticas ocultas y vergonzosas. Por eso es que Pablo dice, nosotros hemos renunciado a todo eso, nosotros no nos dedicamos a estafar gente, no nos dedicamos a engañar fieles, sino que nosotros queremos terminar el ministerio, no vamos a desfallecer en ese trabajo y para poder realizarlo bien vamos a renunciar a todo lo oculto, a todo lo vergonzoso. Oiga eso, no andando con astucia. Ándele. No con astucia, como la serpiente exactamente. ¿Por qué? ¿Qué dice el pasaje ese? Dice, así como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva. Entonces, así mismo dice, estos también andan engañando. Entonces, de lo que está hablando Pablo, ¿qué es aquí? De los engañadores. Por eso dice él, hemos renunciado a todas esas cosas. Nosotros no andamos con astucia. ¿Qué es lo que está diciendo? Nosotros no andamos engañando gente. Nosotros no andamos estafando gente. Dice, no adulterando la palabra de Dios. Mire lo que es el ministerio, ¿verdad? No adulterando la palabra. Y hermano, eso lo hemos explicado, ¿verdad? Con el ejemplo aquel de la leche. ¿Verdad? La leche adulterada, ¿de qué le sirve? Ni para quitarse la sed, hermano. Por mucha agua que le eche usted a la leche, pero no quita la sed. El agua para que quite la sed tiene que ser agua. Y la leche para que alimente tiene que ser leche. Entonces yo le he contado de una leche que anda por ahí, para que ya no compre de esa. Pero esa leche, fíjese que esa la quisieron introducir en Guatemala. Y entonces allá hay ciertas leyes que no hay aquí. Entonces cuando la quisieron introducir y la querían comercializar, y cuando llegó el embarque lo detuvieron en la aduana. Y entonces agarraron y le dijeron, bueno, esto es leche, sí, vamos a ver. Y entonces en el empaque empezaron a ver, oiga, pero esto tiene menos del 40% de leche. Aquí la ley dice que para que usted lo pueda comercializar por leche, tiene que tener más del 60% de leche. No, pero que no sé, hermano, un gran lío y con abogados y de todo, y querían brincarse la ley, que les dejaran meter la leche. No solo eso, sino que querían ellos registrar el nombre
para que nadie más pudiera utilizar ese nombre. Le dijeron, no le, ¿y qué van a hacer los demás que venden leche? ¿Qué van a poner en la caja? Ellos querían que el leche solo poderlo utilizar ellos. Le dicen, en primer lugar, su producto ni siquiera califica como leche. Y luego quiere quedarse con el término, con derechos de autor. Entonces, por eso mire cómo dice Pablo, dice, nosotros no estamos adulterando la palabra, nosotros así la pura esencia, ¿verdad? Y es que, hermano, qué rica es la leche así entera, ¿verdad? De verdad. Mira, a mí me encanta. ¿Sabe cómo es la leche entera? Y usted le echa en un vaso de vidrio, se la toma y ¿cómo queda el vaso? Blanquito, grasoso, ¿verdad? Y hermano, que después esté uno con dolores de estómago, pero qué rica es la leche, hermano, así. Mira, a mí me gustaba, ¿sabe cómo me gustaba a mí? Nosotros, mamá compraba leche en polvo y entonces había que hacer, entonces decía ahí 3 cucharaditas soperas, ¿verdad? Soperas es así que le quita el copete, ¿verdad? Pero hermano, yo entendía soperas así de sopa, de aquel el cucharón para sacar, ¿verdad? Y hermano, yo agarraba así una cuchara grande, 1, 2, 3, y así como se hace uno el café, ¿verdad? Que dice uno una cucharada, otra media, el piquito de la cuchara, bueno. Y hermano, así, casi crema, ¿verdad? Y hermano, qué rico. Pero hermano, agarra usted una de esas leches así que son ni comerciales, ¿verdad? Le echa en el vaso y cuando se le acaba, así mismo lo puede poner, mire, queda limpio. No queda nada ahí en el vaso. ¿Qué quiere decir eso? Que está tomando agua, mire, ni suero siquiera, porque usted sabe que, digamos, la leche es eso, ¿verdad? Si usted le saca el suero a la leche, ¿qué queda? Queso, ¿verdad? Queda quesito, y entonces sale un suero como amarillito. Pero hermano, ya esa leche adulterada ya ni eso tiene. Entonces, así también, la palabra cuando es adulterada, hermano, no deja nada, no sustenta nada. Y ahí está la gente, hermano, desesperada, y dicen, ay, y quiero escuchar a este, y voy a escuchar al otro, y más por allá, y escuchan un montón de gente, hermano, pero no se sustentan. ¿Por qué? Porque están tomando pura leche adulterada, ¿verdad? Pero mire, hermano, cuando uno tiene así palabra de Dios, que gracias a Dios estamos en un lugar, en un ministerio, donde fluye. Cada vez que venimos, digamos, el sábado del ayuno, hermano, sale uno. Bueno, yo no sé cómo salen los demás, ¿verdad? Pero yo salgo, hermano, me llevo como 3 o 4 cosas así que digo, eso estuvo de irlo a estudiar, de irlo a investigar, de ir a ver qué más tiene por ahí. Pero cuando no, hermano, uno sale y dice, pues ¿qué dijo? No, pues no dijo nada, ¿verdad? Entonces mire qué importante es que un ministerio no adultere la palabra, porque cuando se adultera la palabra se pierde el sustento. Mire, ¿qué más dice Pablo ahí? Sino que mediante la manifestación de la verdad, mire qué atrevido, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Entonces mire, porque eso todavía es más delicado, ¿verdad? Porque dice él, ¿qué más hace? Nos recomendamos. Usted, mire pues, ¿usted es capaz de recomendarse a usted mismo? Está tremendo, ¿verdad? Mire, pues cuando uno va a buscar trabajo le dicen, traiga su su currículum, ¿verdad? Y entonces, ¿para qué es el currículum? Para ver cómo se recomienda, ¿verdad? Y entonces ya que lleva el currículum y todo el asunto y empiezan a llamar, ¿verdad? Mire, ahí trabajó un tal, que si trabajó, cállese, aquí vino de paseo, ¿verdad? Aquí vino a hacer vacaciones. Llaman a otro trabajo, mire, ahí trabajó un tal, no, sí trabajó bastante, viera cómo nos dejó, vació las cajas aquí. Entonces viene Pablo y dice, nosotros, dice, nos recomendamos. Entonces mire, uno tiene que ser capaz de poderse recomendar. Uno mismo. Por eso le digo que es delicado, ¿verdad? Porque hermano, mire, es que hay ministros que sí saben recomendarse, pero cuando uno ya les ve la cola, hermano, dice, no hombre, este tiene más cola que el dragón.
Sí, dice uno, y todavía tiene el valor de recomendarse, todavía tiene el valor de decir, aquí estoy y contrátenme, ¿verdad? Fíjese que hay algunos que por teléfono van hacia un país, ¿verdad? Los invitan y van a predicar ahí. Y ya que están ahí, agarran, hermano, y empiezan, y mire, ¿usted conoce alguna iglesia? Sí, y deme el teléfono y averiguan, y empiezan a llamar de iglesia en iglesia. Mire, soy el profeta Juan Camaney, y estoy ministrando aquí en su tierra. Soy poderoso y hago milagros, y el primer mensaje, si usted quiere que se convierta a gente, le voy a cobrar bien barato, $1,500. Se recomiendan. Y hermano, uno bien temeroso, ahora dice uno, Dios mío, ten misericordia, por favor, Señor, ahora que predique. Y esos tienen el valor de recomendarse y hasta cobran. Mire, no solo el atrevimiento de recomendarse, ¿verdad? Sino todavía de cobrar por ir a contaminar a toda la gente, porque no los edifican. Amén. Todo aquel que vende su don, su talento, su oficio, su ministerio, ese no edifica de ninguna manera. Solo va a ir a contaminar, va a trasladar lo que él trae. Ahora mire, por eso Pablo dice, nosotros, dice, nos recomendamos. Mire qué terrible, ¿verdad? Es el ministerio del ministro, ¿verdad? Mire, pues es que yo me voy a pelear con el reloj un día. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Así rapidito, mire, quiero trasladarle solo un par de cositas más. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 3. Oiga esto. Dice, no dando nosotros en nada, ¿qué dice ahí? Ocasión o motivo de tropiezo. ¿Qué dice después? Entonces dice, no desacredita su ministerio. Mire qué delicado es eso, ¿verdad? Porque muchos desacreditan su ministerio por sus malas prácticas. Y mire cómo dice Pablo ahí, no dando en nada motivo de tropiezo. Entonces, no da motivo de tropiezo. ¿Qué dice la Biblia acerca de aquellos que son tropiezo? Que se amarre una piedra de molino en el cuello y se echa a la mar. ¿Cuántos conocen las piedras de molino? Va, levante la mano el que no conozca una piedra de molino. Mire, pues, la piedra de molino no es la piedra del molcajete. No. La piedra de molino era una piedra que se utilizaba para moler grano. Entonces, era más o menos, habían distintos diseños, ¿verdad? Pero era una que era la base, ¿sí? Y luego aquí subía un eje, y entonces de acá salió un eje y aquí había una rueda. Y de aquí era donde amarraban a los esclavos. Y entonces aquí le daba, caminaba alrededor, ¿sí? Esta de aquí es una piedra. Y esa piedra era como una rueda, como una llanta. Entonces, el que estaba aquí y empezaba a empujar, ¿verdad? Iba dándole vueltas ahí a esta de abajo. Y aquí ponían todo el grano, aquí. Entonces, donde iba pasando la piedra, iba moliendo el grano. Pero esa piedrita, ¿de qué tamaño cree que era? Hermano, era una piedra. Busque usted ahí en fotos ahí del YouTube o del Google, ahí Google todo lo sabe. Piedra de molino, hermano, grandes. Entonces cuando dice la Biblia, mejor que se amarre una piedra de molino y que la tire ¿a dónde? Al río. Hermano, amarrada en el cuello, solo de pensarlo, mire, siento que se me está como cerrando la garganta. Entonces, mire qué terrible,
Porque dice entonces Pablo, nosotros nos damos motivo de tropiezo, ¿para qué? Para que no nos amarren una piedra de molino al cuello y luego nos lancen para abajo. Entonces hay ministros que van a llegar al bimá de Cristo, y cuando lleguen al bimá de Cristo, como fueron de tropiezo, les van a amarrar una piedra al cuello. Ahí está, mire, muy bien, tan pilas hoy. Pero mire el tamaño. Mire ahí la foto, mire lo de abajo para que se tome una idea del tamaño de la piedrita de molino. Entonces dice la Biblia, el que sea de tropiezo, que se ponga un collar de esos y que luego tire el collar al río, ¿eh? Y eso hablando de los ministros. Por eso Pablo dice, ¿verdad? Nosotros nos damos motivo de tropiezo. ¿Por qué dice eso? Para que cuando lleguemos allá delante del Señor no nos ponga piedra de molino y nos vaya a tirar al fondo. Entonces mire, dice ahí, ¿dónde estaba? Según de Corintios, ¿qué le dije? Ah, sí, motivo de tropiezo para que el ministerio no sea desacreditado. Eso es lo que vimos acá. Que pierda crédito, es decir, que pierda renombre el ministerio. Porque mientras más genuino es, por ejemplo, ¿por qué la gente, hablando, mire, voy a poner un ejemplo así de nuestros días, ¿por qué la gente le gusta tanto, por ejemplo, el iPhone? ¿Por qué es el teléfono que más se vende? ¿Sabe por qué? Porque es la mejor tecnología que hay. Es el único teléfono que no agarra virus, es el único teléfono que tiene soporte, hermano, para todo. Mientras que los demás, digamos, por ejemplo, usted compra un Samsung y dice usted, tengo el S6, y el otro dice, pero yo tengo el S7, pero yo tengo el S9, yo el S10, y bueno. Y al final de cuentas, todos utilizan el mismo sistema, y el sistema no es de ellos. Le llaman sistema abierto. ¿Por qué? Porque cualquiera lo puede agarrar y lo puede modificar. Entonces la gente viene y agarra uno de esos y entonces dicen, tengo el mejor teléfono. Lo que no saben es que se le están metiendo por detrás, hermano, le están robando sus datos, se están llevando todo, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace la diferencia entre uno y otro. Entonces mire esto, porque estamos hablando de desacreditar. Ese desacreditar, ¿qué es? Cuando alguien agarra un teléfono de esos, lo empieza a investigar y se encuentra lo que llaman vulnerabilidad, es decir, los problemas que tiene. Entonces lo publican. Se desacreditó el teléfono. ¿Pero por qué se desacreditó? ¿Porque fue malo el que se dio cuenta de esos problemas? ¿O porque el teléfono tenía problemas? Porque el teléfono tenía problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? No desacreditamos nosotros nuestro ministerio, es decir, que tratamos de conservarnos sin vulnerabilidades, tratamos de conservarnos sin puertas abiertas, tratamos de que nuestro ministerio no se desacredite por esas cosas. Entonces mire qué tremendo, porque entonces el ministerio del ministro, si usted se da cuenta, no es así de que me subo aquí, me pongo a predicar y ahí vamos, ¿verdad? Sino que tiene sus aristas, ¿verdad? Mire esto, dice, y bueno, luego empieza a hablar, hermano, de varias cosas, de perseverancia, de la aflicción, de las privaciones, angustias, son como 3 versos que habla acerca de todas esas cosas. Dios mío, mire, le leo este y ya oramos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, verso 20. ¿Ya lo tiene? Dice, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Entonces, mire, ¿qué otra cosa desacredita un ministerio? Administrar mal.
administrar mal. Una mala administración desacredita el ministerio. Imagínense qué terrible sería, ¿verdad? Gracias a Dios, bendito sea el Señor, ¿verdad? Nunca nos ha pasado. Pero imagínense qué terrible sería que, hermanos, un culto de domingo en la mañana, las luces apagadas, el equipo apagado y todo, y es que no pagué la luz, hermanos. ¿Cómo que no pagué? No, hermanos, es que no alcanzo. Dos cosas pudieron suceder, ¿verdad? Una mala administración, o todos se lustraron el codo, ¿verdad? Sí, es que de las dos hay, o sea, y al menos yo he sabido de lugares, hermanos, donde pasa el alfolí y cuentan, no, hermanos, todavía no alcanza para el recibo, vamos otra vez, y no nos vamos hasta que se junte, ¿verdad? Y hermano, qué terrible, porque eso es descrédito no para el ministerio, ese es descrédito para la oveja. Amén. Entonces mire qué tremendo, porque una mala administración desacredita un ministerio, no solo aquí en la tierra, sino que también en el cielo. Por eso dice que de acuerdo a la fidelidad, Dios va haciendo que las cosas crezcan y se desarrollen. Amén y amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque estás con nosotros. Y en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, venimos rogando y suplicando, Padre, para que tengas misericordia, Señor, y nos ayudes a desarrollar, Señor, nuestro ministerio. Nuestro ministerio como creyentes, nuestro ministerio como ministros, nuestro ministerio, Señor, como ovejas. Ayúdanos, Padre bendito, y desarrolla en nosotros el ministerio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, te rogamos en esta hora, desarrolla tu ministerio en nosotros, llevándonos a la perfección, llevándonos, Señor, por ese camino de verdad, por ese camino de edificación, y que podamos, Padre bendito, alcanzar la estatura de perfección. En el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos, Padre, para que podamos permanecer en fidelidad, Señor, conservar, Padre bendito, no desacreditarnos, sino conservar la pureza, conservar la santidad delante de tu presencia, que no perdamos créditos delante de ti, que no seamos piedra de tropiezo para otros. Ayúdanos, Señor, para que podamos, Señor, con fidelidad desarrollar nuestro ministerio. Ayúdanos, Señor, para que cada día podamos, Señor, aumentar nuestras obras, aumentar nuestro ergón, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo en tu obra, Señor, en tu casa, en nuestras propias vidas, Señor. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, en esta hora, y bendecimos tu nombre. Gracias te damos, Señor.